Vamos a saludar a la fiscal general de Trelew, Julieta Gamarra. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, no, la veíamos el otro día en la conferencia de prensa. Por suerte, trabajo articulado se destacaba allí con el área del Ejecutivo, en esto de desarticular las bandas. Tanto nos preocupa el tema seguridad, sobre todo en Trelew, lo venimos abordando muy seguido en el programa. Así que, bueno, preguntarle, ¿usted está hace ya más de un año como fiscal? ¿Qué tiempo hace que está trabajando? Desde marzo del 2023 que soy fiscal. Ah, bien, bien. Bueno, y como mujer en este trabajo ahí en la Fiscalía, la pregunta es, ¿con qué se encuentran? En su trabajo de fiscal? ¿Qué tipo de delito en Trelew con el cual ustedes en los casos, en la habitualidad, tienen que trabajar? Lo que es el grupo de fiscales, nosotros trabajamos con los casos complejos. Tenemos dos áreas, una que es procuradores, que trabajan, digamos, con los delitos más leves, y el grupo de fiscales en investigaciones estamos con los casos complejos, sean homicidios, robos agravados, estafas agravadas, y últimamente, obviamente, lo que más vemos son delitos contra la propiedad, pero graves, con uso de armas, con muchas personas que intervienen, pluralidad de atacantes, organización delictual, logística. Bueno, también han habido muchos homicidios en el último tiempo, pero los delitos contra la propiedad son el número más alto. O sea, la violencia y el crimen organizado, sobre todo, eso es lo que preocupa mucho. Sí, totalmente. En las dos bandas últimas que investigamos con el equipo del que yo formo parte, las dos bandas con características de organización, como decís, claramente una organización delictual, en todos los sentidos, desde automóviles, grupos, son robos comando porque utilizan handys para comunicarse con alguien que está en el exterior, también la inteligencia previa que hacen de quienes van a ser sus víctimas. Eso aparte queda plasmado, probado, lo vemos en las escuchas telefónicas. La inteligencia previa, que este dato es muy importante también, no se eligen al azar, es decir, ¿hay algún dato de algún domicilio, de alguna persona, se está buscando algo en particular? Sí, la inteligencia previa a la que refiero, por ejemplo, ya saben que van a ir contra determinado domicilio, saben las víctimas de qué trabajan, a qué hora se van, a qué hora vienen, en qué vehículos se manejan, las características de los domicilios, cómo pueden ingresar, por dónde se pueden ir. Saben dónde están las cámaras ubicadas, qué cámaras los van a captar, cuáles funcionan, cuáles no funcionan. Todo. Estamos hablando de profesionales. Yo lo llamo profesionales. De hecho, siempre yo digo, nunca los subestimo. A las personas que investigo, nunca las subestimo. ¿Y usted habla con otros fiscales, digamos, este tipo de delitos se da en Trelew particularmente o por algo concreto o también se repite en otras partes de la provincia? Este tipo de delitos que tiene que ver con bandas, no lo estoy viendo en otras ciudades de nuestra provincia. No, lo veo acá en Trelew. No han habido, por ejemplo, que es en Comodoro o Madryn, este tipo de bandas, últimamente no. Sí han habido en otro momento tal vez, pero en este momento están concentrados acá en Trelew. Y hay gente de acá, digo, porque a veces uno ve algún hecho puntual en otra localidad y dice, no, vinieron, le echan la culpa enseguida de Trelew, está como estigmatizada la ciudad, vinieron de Trelew, es como que son formados acá. Son personas de Trelew. Le puedo confirmar, de las dos bandas que investigamos últimas, todas personas de Trelew, todas. En una sola había un imputado que venía de la ciudad de Buenos Aires, que había estado condenado y estaba cumpliendo condena en la unidad 6, pero después todos de Trelew. ¿Y son todos mayores? Porque digo, está en boga también esta discusión de los menores que intervienen. En esta última banda, en la reciente que pudimos detener, había un menor. En realidad había dos, uno que también que era menor al momento del hecho y ahora ya es mayor. Fueron 4 meses que pasaron, y hay uno que es menor todavía a este momento. Bueno, esto me imagino que exige redoblar esfuerzos, digamos, ustedes deben estar con la policía permanentemente trabajando, la brigada de investigación, es decir, estamos hablando de profesionales que tienen tecnología, que hacen inteligencia previa, bueno, hay que estar también permanentemente alerta, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Además, lo que nosotros vemos es que ya
arrancamos de algo que es muy difícil y es que entran, por ejemplo, encapuchados, con guantes. Entonces ya nosotros tenemos que ver algo mínimo que nosotros podamos usar para después vincularlo con la identidad que después le vamos a terminar dando a la persona. Se nos dificulta muchísimo. Claro. Yo tal vez no tengo tanta experiencia, estoy hace 6 años en Fiscalía, pero antes no tenían esta tecnología o esta forma de manejarse. Era más fácil identificarlos con ADN porque dejaban huellas. Hoy es casi imposible, tenemos muy poco para poder identificarlos. Qué difícil, ¿no? Claro, me imagino, por más que incluso hasta que tengas una cámara de seguridad, es decir, vos cuando llegás a una audiencia de control de detención, por más que la policía haya hecho todo un trabajo de seguimiento y tenga pruebas, a veces siempre se te pide un poco más como para poder identificar. Y además, con esto, por ejemplo, este último caso, que están todos encapuchados, teníamos un montón de cámaras y cámaras que por suerte eran nítidas. Ahí el trabajo, que siempre los reconozco a la División de Investigaciones, que tienen un grupo que están horas y horas mirando cámaras, escuchando las conversaciones de las líneas que están intervenidas. Y ellos, como están tanto en la calle, conocen los barrios, identifican, ellos son los que nos ayudan a decir, esa persona que vemos ahí es tal. Y estamos hablando de estos profesionales del delito que, bueno, usan la violencia pero para lograr su objetivo, es decir, van a buscar algo, o ya está ese delito que muchas veces se lo mezcla con la droga también, de decir, la violencia por la violencia misma, es decir, de atacar a las personas, colaboren o no colaboren a las víctimas, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Se ve mucho eso. De hecho, atacan víctimas muy vulnerables. En el caso de la banda anterior, todas las víctimas que tenían, digamos, como objetivo eran mujeres adultas. Incluso a una mujer de más de 72 años la tiraron por una escalera. Es totalmente innecesario. Las maniatan a las víctimas cuando ya están totalmente vulnerables. En el hecho de Farmacia Gutiérrez le pegan a una de las mujeres cuando, imagínense que para ese momento ya había 6 masculinos adentro. Era innecesario pegarle a la mujer. Usan violencia desproporcionada. ¿Y qué tipo de, usted me dice la inteligencia previa, qué es lo que se busca? ¿Entran a un domicilio buscando dinero en efectivo o lo que sea? En este último caso entendemos que lo que buscaban son cajas fuertes. Los lugares a los que iban a dar los golpes eran lugares donde se sabía que había cajas fuertes. En el otro caso buscaban dinero, sabían que había dinero en determinados domicilios y se llevaban todo. Los robos que hacen son millonarios. Claro, porque yo lo digo comparando, hay un delito que se da mucho, supongamos en Playa Unión, por decir un ejemplo, que es ver la vivienda que está deshabitada para desvalijarla, se llevan electrodomésticos, lo que cuentan. Acá no se van a conformar con un plasma, digamos, van a buscar, No. yo digo que sirva también la nota para advertir a la gente, ¿no? ¿A quién le dan la información? ¿Quién sabe lo que puede haber dentro de un domicilio, ¿no? También hay que ser muy cuidadoso, lamentablemente, con este contexto que usted está describiendo. Sí, esa es la realidad. Y lo que a mí me preocupa mucho, porque lo vemos, es esto de la inteligencia. Ellos están mirando, yo siempre digo, como nosotros nos levantamos a la mañana para ir a trabajar, ellos se levantan y se ponen a mirar casas, a ver horarios, a ver comercios. Sirve mucho esto de los grupos de vecinos, de este auto raro que está dando vuelta, que lo vemos circulando, que está parado, que no lo conocemos, ¿no? ¿Eso ayuda a prevenir? Sí, de hecho, así fue como se frustró un robo, porque, bueno, avisaron entre los vecinos, uno de los tantos, ¿no? Pero sí, ayuda muchísimo, obviamente. Y sí, que queda eso, digamos, la solidaridad, el estar atentos, cuidarse entre todos, ¿no? Sí. Es imposible con este nivel de profesionalidad del delito, que la fuerza de seguridad, por más que ahora se han sumado incluso estos comandos unificados, etcétera, que trabajan en la prevención, pero me imagino que bandas de este tipo lamentablemente deben estar esparcidas por toda la ciudad. ¿Hay zonas de la ciudad que son las más sensibles?
Estos últimos robos que se han dado a los domiciliarios no han tenido un lugar, digamos, determinado. Ha estado bastante esparcido en zona de los barrio Margaritas, después en zona de Chacras. Bueno, de Farmacia Gutiérrez fue en pleno centro, un domingo a la tarde. No creo que esté centrado en un lugar. No, o porque en un quizás barrio. hay como zonas rojas donde se eligen más por, no sé, por poder adquisitivo, por el tipo de vivienda, vehículo, o no, o por ahí es más, más repartido. Herramientas para trabajar, ¿cómo están? Vimos desde lo legal, la legislatura hizo algunas reformas en materia presupuestaria. ¿Cómo están ustedes para combatir este delito tan profesionalizado? Nosotros que trabajamos mucho con la división de investigaciones, yo creo que ahora esto, el tema de la reforma del código, en algunos aspectos obviamente va a favorecer mucho, pero es difícil a veces, desde la Fiscalía misma, a veces nos falta recurso humano. A ver, estamos bien con lo que tenemos, pero digo, viendo el avance que hay en el delito, tenemos que estar horas trabajando, muchísimas personas. Yo creo que para poder investigar esta última causa, por ejemplo, se necesita mucho más personal humano. Y a veces no lo tenemos. Y pienso, y le interrumpo, con tecnología escuchaba el otro día que hace falta una gran inversión para los programas o las aplicaciones que te permiten ingresar a los celulares, que están encriptados, ¿no? Sí, sí. Esos son los programas UFED, que se llaman, que son carísimos, millonarios. Y a veces nosotros necesitamos hacer una pericia sobre un teléfono, que hoy la realidad es que nosotros todo guardamos en nuestro teléfono, todo. Hasta una geolocalización con un teléfono podemos saber dónde estuvo esa persona, o al menos si tenía ese teléfono en determinado momento. Y como no se tienen las actualizaciones, hay pericias que no podemos hacer. O sea, llegamos a ese extremo. Es importante que la gente sepa, justo recién hablaba y decía que yo creo que el tema del juicio por jurados hace que la gente tome mucha conciencia de lo que implica una investigación. Y es una de las cosas que sucede. A veces no podemos abrir los teléfonos porque no tenemos los programas. ¿Participar a usted en un juicio por jurado, de exponer un caso así ante el jurado? Sí. Popular. Sí, ya tuve es una dos. buena experiencia. Interesante. Sí, súper buena. Que el vecino pueda participar además en la aplicación de la justicia. Y yo creo esto, lo que más valoro, y tuve 2 oportunidades de juicios por jurados, que vi a un jurado súper comprometido al extremo de que al momento cuando ya se dispensa a los jurados que eran, digamos, a los no titulares, ellos querían quedarse para ver qué iban a resolver, cómo iba a ser su veredicto, a ese extremo. Y uno se da cuenta cuando te están escuchando, cuando están comprometidos. Yo creo que es una experiencia muy positiva. Y lo último respecto a la reforma del código, le pregunto, un poco para despedirla ya, pero esto de que tardaba tanto en conformarse, porque cuando hablamos de un delito en banda, con violencia, estamos hablando de los delitos más graves. Ahí hay una frontera, antes de llegar a un caso de juicio por jurado, en el cual decían, bueno, conformar un tribunal todo el tiempo lleva... Ahora ustedes van a poder por ahí tener más casos más rápidos ante jueces unipersonales, de tribunales unipersonales, quiero decir. Claro, sí. Que eso es. Aparte, agiliza mucho agiliza. Nosotros desde que presentamos una acusación y llegamos al juicio, hay veces que pasa un año. Claro. Hay veces no, la mayoría de las veces pasa un año. Y con esto en menos de un mes podemos tener una condena. Y con el plazo de 48 horas que ustedes tienen para la audiencia, muchas veces ustedes se los apuran a los fiscales, pasa algo en la madrugada y tenés que llegar a la mañana y te faltan muchos elementos. Sí, o sea, ustedes ahora pueden pedir postergar para llegar con una acusación más concreta, ¿no? En realidad, actualmente el Código de Procedimiento dice que se puede hacer la audiencia de control de detención hasta dentro de las 48 horas. Nosotros lo que queremos es que se nos respeten esas 48 horas, que sean 48. Porque hay veces que son delitos sencillos. Enseguida tenemos las actuaciones, podemos ir a la audiencia. Pero cuando es un caso, ya, por ejemplo, un robo agravado, si hay detenidos o si es un homicidio, es imposible reunir toda la evidencia para la primera audiencia de imputación. Es imposible. Bien, bueno, el otro día veíamos cuando los diputados estaban tratando el tema, dice, bueno, esto no es que va a solucionar el tema de la inseguridad, es una herramienta que se va a ver en la práctica si sirve o no. Bueno, ahora
los fiscales la solicitaban, van a tener más responsabilidad si se quiere, pero bueno, estaban pidiendo varios de estos cambios. Ojalá en la práctica sirvan para combatir el delito. Sí, yo estoy ¿no? segura que sí, sí, sí. Doctora, gracias por haber venido. Bueno, ha sido muy amable. Gracias.